Hace poco más de una semana, el 25 de diciembre, cuando muchos celebrábamos Navidad en familia, la comunidad científica miraba hacia la Guayana Francesa para ser testigos de un verdadero hito en la historia de la ciencia. Se lanzaba al espacio la máquina más compleja jamás construida por el ser humano, un aparato con el que se espera que podamos ver el origen mismo del universo. Me refiero al telescopio James Webb, un enorme observatorio astronómico diseñado y construido en colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Algunos números para dar una dimensión de lo que estamos hablando. Tardó 3 décadas en ser diseñado, construido y lanzado al espacio. Su costo fue de $10.000 millones. La órbita desde donde operará, hasta donde todavía no llegó, está situada a 1,5 millones de kilómetros, es decir, 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, y lo más importante, nos permitirá ver, o al menos eso es lo que se espera, lo que ocurrió en el universo hace más de 13.000 millones de años. ¿Una suerte de máquina del tiempo? Algo así. Vamos a conversar esta mañana sobre qué importancia tiene este telescopio para la ciencia y qué tipo de resultados se espera poder obtener a partir de su funcionamiento con el astrónomo uruguayo Javier Licandro, doctor en astrofísica, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en España. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Gastón. Buenas tardes para ti, ¿no? Bueno, sí, buenos mediodías, que aquí en España se come tarde. En Canarias, ahí, claro, en España es si no comiste todavía no es buenas tardes, ¿no? Sí, si no comiste todavía no es buenas tardes. Y en Canarias que son 3 horas más. En Canarias son 3 horas de diferencia, así que aquí son las 2 y algo. Sí, estás a tiempo todavía para almorzar. Estamos por comer. Empiezo, Javier, con una pregunta así bien básica. Estaba el telescopio Hubble, ¿no? Que es el bastante conocido, que ya tiene unos cuantos años, como 30 años, ¿no? En órbita en la Tierra, pero que no es que quedó viejo, sino que se ha ido reparando, se ha ido mejorando. ¿Por qué entonces poner... ¿Por qué es que están estos telescopios ahí en la órbita terrestre? ¿Por qué llevarlos hasta allá? ¿Qué ventajas tiene eso por sobre tenerlos acá en la Tierra? Los telescopios en el espacio tienen dos grandes ventajas. Primero, que siempre es de noche, por lo tal observan las 24 horas. Segundo, que no tienen atmósfera, o sea, observan los 365 días del año, las 24 horas, y sin el filtro que supone la atmósfera terrestre. Y que en el caso de James Webb es particularmente importante, porque la atmósfera más o menos en la región del espectro de longitudes de onda electromagnética que nuestros ojos ven, la atmósfera es bastante transparente. Pero cuando nos vamos a la región donde va a observar principalmente James Webb, que es en el infrarrojo cercano e infrarrojo medio, longitudes de onda más largas, allí la atmósfera es es un filtro bastante potente que no te permite observar muy bien desde tierra. Las observaciones en esas longitudes de onda de tierra son muy complicadas y normalmente son de mucho peor calidad que la que puedes hacer en el espacio. Con lo cual, poner un telescopio de estas características, o sea, estamos hablando de un telescopio muy grande, ¿sí? Estamos hablando de un telescopio de 6,5 metros en este momento, de los telescopios de clase grande que hay en la Tierra, aunque se están construyendo los muy grandes o los extra grandes de 30 a 40 metros. Estamos entrando en esa era. En este momento los telescopios más grandes que tenemos en Tierra son de 10 metros. Este es de 6,5 metros. Está en esa categoría de telescopios. Pero que además va a observar en otras longitudes de onda. Por ejemplo, Hubble observa básicamente en la región del visible y en el ultravioleta. Sin embargo, James Webb va a observar más, aunque va a observar también algo en el visible, su mayor rendimiento está pensado para obtenerse en la región de las 5 micras, que es una región extremadamente interesante por muchas razones. O sea, pasándolo al lenguaje así sencillo, va a ver lo invisible, una cosa así. Va a haber cosas que desde Tierra prácticamente no podemos ver, por eso es que lo ponemos en el espacio. El Hubble ha permitido, por ejemplo, descubrir galaxias desconocidas, ¿no? Ese tipo de cosas. Hubble ha permitido muchísimas cosas. Ha sido un telescopio que es uno de los más grandes éxitos, a pesar de los problemas que tuvo al principio, que ha tenido la investigación astrofísica en el espacio. Estaba leyendo que incluso lo consideran un éxito de marketing, ¿no? Como para acercar a la gente a que le interese el espacio.
Exactamente, también ha sido eso. Las imágenes que saca el Hubble son absolutamente espectaculares. Se pueden ver imágenes de una profundidad que antes no se habían visto. Ahora se puede lograr bastante de lo que logra el Hubble con los telescopios de clase 10 metros y técnicas de óptica adaptativa, que es las que permiten, por esa la otra cosa, que la atmósfera, la atmósfera te distorsiona las imágenes. Mm. ¿Sí? Te incluyen temblores en las imágenes porque la atmósfera no es estable, no es un cristal. ¿Sí? Sin embargo, en el espacio, al no haber atmósfera, las imágenes son mucho más estables, se pueden lograr una resolución de la imagen espacial mucho mayor, que eso es lo que se lograba básicamente con Hubble. Ahora hay técnicas de tierra para compensar las variaciones, los movimientos de la atmósfera, que permiten obtener imágenes de similar calidad a la que da Hubble. Pero no te olvides que Hubble es un telescopio ya viejito, ¿no? Ya tiene sus Sí. 30 años. Y ahora estamos en una tecnología, vamos a poner una tecnología muy superior en el espacio. Uno de los límites que se encontró, siempre corregime si me equivoco porque es por lo que he leído, ¿no? Acá el experto obviamente sos vos, pero yo simplemente por dar algo de información. Por lo que entiendo, uno de los límites con lo que se encontró Hubble eran las nubes de polvo que hay en el universo, ¿no? De las cuales vos hablabas de las fotos de Hubble, hay una imagen muy conocida que son los pilares de la creación, que son como unas nubes de gas, polvo gigantes, a 7.000 años luz de la Tierra. Eso bloquea la visión del telescopio, ¿no? O sea, se puede tomar esa imagen, pero no se sabe qué es lo que hay, o es muy difícil ver lo que hay del otro lado, ¿no? Claro, si tú tienes polvo, y esto en el infrarrojo, en particular en el infrarrojo térmico, se puede ver poco mejor. Es capaz de penetrar más en el polvo que lo puedes ver en la región del visible. Esa es una de las ventajas, entonces. Esa es una de las ventajas de James Webb. El James Webb viene a sustituir a otro telescopio que fue el Spitzer, que era más pequeño, pero que observaba en esas regiones del espectro electromagnético, y que dio un servicio brutal a la comunidad, en particular a la comunidad en la que yo trabajo, que es la comunidad de sistema solar y de pequeños sujetos del sistema solar. Y nada, esperamos como agua de mayo que el James Webb empiece a operar, porque nos va a dar unos resultados absoluta. Es un salto en la astronomía observacional muy importante. Bien, después podemos hablar un poco más de lo técnico. Primero me interesaba conversar sobre eso, sobre qué es lo que se va a poder ver o qué es lo que esperan poder ver. Una diferencia, antes de entrar en eso, una diferencia que tiene con el Hubble es que está un poco más lejos, entiendo, ¿no? En donde va a orbitar. ¿Está más lejos? ¿Está más lejos? Un poco. Hubble es un telescopio que está en una órbita baja, ¿sí? Que está como en la estación espacial, está orbitando alrededor de la Tierra. El James Webb no va a orbitar alrededor de la Tierra, va a lo que se llama uno de los puntos lagrangianos. Los puntos lagrangianos básicamente son áreas en el espacio, hay 5 áreas en el espacio, entre el Sol y la Tierra, donde el tirón gravitatorio del Sol y de la Tierra se igualan, con lo cual lo que esté allí se queda ahí, no está cayendo hacia el Sol ni hacia la Tierra. Son unas órbitas muy especiales, son zonas muy estables dinámicamente, y por eso el telescopio va ahí, a una región extremadamente estable, que básicamente está el Sol, la Tierra, y un poquito más lejos está el telescopio prácticamente alineado. De hecho, lo mueven en una órbita, cuando esté en el punto, en el L2, en el Lagrangiano 2, se va a mover en una órbita dentro de la región lagrangiana para evitar que la Tierra le haga sombra, porque de otro modo los paneles solares no reciben luz solar y se apagan, ¿vale? Entonces eso es el objeto, el telescopio se va a mover allí, va a estar más lejos, con lo cual también lo que acaban de desplegar, que son esos paneles, esos 5 paneles enormes del tamaño de un campo de tenis, ¿sí? De una pista de tenis, que lograron desplegarlo con todo éxito. Hace de barrera entre la luz solar y el telescopio. La luz solar, aparte de iluminar al telescopio y no dejarte ver, te calienta, y esto es un telescopio que ve en el infrarrojo. El infrarrojo es una región donde cualquier cosa que esté caliente emite con bastante intensidad, y la propia estructura del telescopio, si se calienta, emitiría luz que te encandilaría las cámaras y no permitiría ver a los astros.
¿sí? Sí, Entonces esa es una de las está claves, ¿no? cubierto, está tapado y siempre esa tela estará siempre entre el telescopio y el Sol. Uno dice, bueno, va a estar a la distancia a la que va a estar de la Tierra, está todavía más lejos del Sol. Uno puede pensar, hará frío en esa parte del espacio, ¿no? Pero donde le pega el Sol, ahí va a calentar bastante. El Sol, donde da el Sol calienta. Además no tiene ningún tipo de protección, o sea que le llega toda la radiación en toda la longitud de onda, radiación muy energética, eso Claro, le no, eleva la temperatura notablemente, más que son cosas metálicas y no hay demás. atmósfera que baje nada. No, no tienes protección atmosférica, entonces calentará. Esa es una de las Por eso partes, necesita esa protección. Además que el telescopio necesita trabajar a bajísimas temperaturas. eso te iba a Los decir. detectores tienen que mantenerse prácticamente a menos 200 grados, ¿sí? Respecto La del cero Celsius. temperatura de Plutón, por lo que vi, esa es la que tiene, la que tiene que funcionar. Efectivamente. Entonces, para eso necesita estar aislado en la temperatura del espacio interplanetario, que es unos 50 Kelvin. Y a esa temperatura trabajan los detectores sin problema. Normalmente en la Tierra los mismos detectores lo que hacemos es meterlos en una especie de contenedor al vacío y enfriarlo muchísimo. Ahí no vamos a tener, no vamos a meterlo en estos termos de vacío y enfriarlo, simplemente lo vamos a mantener a la temperatura en la que está el espacio interplanetario. Bien, un problema, o problema no, algo que va a suceder ahora a la distancia a la que va a estar orbitando el James Webb, este telescopio, es que va a ser muy difícil, por no decir imposible, repararlo, ¿no? Ir hasta ahí, Imposible, por lo menos con la imposible. tecnología actual, imposible. Ahora mismo, no, vamos a ver, ahora mismo nosotros mandamos astronautas, lo más lejos que los hemos mandado es la Luna, esto está más lejos, ¿Y hace ¿vale? cuánto que no vamos a la Luna, no? Y hace un montón que no vamos a la Luna. Hace décadas que lo que hacemos es mandar astronautas a 300 kilómetros por encima de la atmósfera. Están aquí, ¿sí? Están al lado. La estación espacial es a esa altura más que está, algunos cientos de kilómetros. No estamos mandando astronautas a grandes distancias. El reto de volver a la Luna es un reto importante. Parece mentira, pero lo es. Ahí se ve parte del desafío de esta obra de ingeniería, ¿no? Que no solo tenía una cantidad de complejidades impresionantes, esto de funcionar a tan bajas temperaturas en un lugar donde le pega el sol sin nada que lo proteja, ¿no? Entre una de las cosas, pero además no puede fallar absolutamente nada Nada. en el viaje incluso, ¿no? En el Fíjate cohete. que en el caso del Hubble, el Hubble se puso en órbita y se cometió un error enorme en el Hubble. El espejo principal del telescopio está mal hecho. Tiene que tener determinada forma el espejo y hicieron los cálculos y en algún momento entre el diseño y la construcción del espejo alguien se equivocó de unidades. Hmm. ¿Sí? De métrico pasaron al sistema de pulgadas y demás, y alguien se equivocó y el espejo estaba mal. O sea, se hizo una lente, un espejo, una óptica que no veía bien, que veía borroso. Hubo que agregarle otra óptica para compensar, o sea, se le agregaron unos lentes, ¿sí? Al telescopio para que viera bien, ¿sí? Y eso se pudo hacer porque está en una órbita baja, mandaron allí cuando todavía estaban los Columbia y todas estas lanzaderas que tenían los americanos, fueron los astronautas allí, instalaron instrumentos, de hecho se le hicieron varios servicios al Hubble durante su vida. A James Webb no se lo puede hacer ningún servicio, no podemos mandar a nadie, tiene que funcionar bien a la primera y seguir funcionando bien. Es un reto tecnológico absolutamente brutal, por eso ha tenido tantos retrasos, ¿sí? Y como tú decías, es la máquina más compleja que hemos puesto en el espacio jamás. Ese es Es de una uno. complejidad absoluta. Están en las crónicas periodísticas, repasan incluso el desafío que fue montarlo al cohete que lo lanzó, ¿no? Porque también tenía que estar súper protegido porque el cohete vibra muchísimo, más que vibra, se sacude, ¿no? Y el riesgo era que se rompiera ahí, sin ni siquiera Sí, haber despegado. de hecho, todo lo que ponemos en el espacio pasa pruebas de vibración antes de subir, ¿no? Pasan distintas pruebas, pero una de ellas es que lo meten en un aparato que lo hacen vibrar a ver si resiste y no se rompe.
entre otras cosas. Pero además, este telescopio, como decía, por ejemplo, todo el panel que lo cubre tiene el tamaño de una cancha de tenis. ¿Sí? Eso no lo puedes poner así desplegado dentro de ningún cohete, es enorme. Entonces estaba absolutamente todo plegado, hasta el espejo principal, que ya tiene 6,5 metros de diámetro, aunque en realidad es como un panal, son 18 espejos en forma hexagonal, que forman como una especie de panal de espejo. Hasta eso estaba plegado. De hecho, todavía el espejo está plegado, es una de las cosas que van a empezar a desplegar dentro de 2 o 3 días. El espejo secundario, el telescopio consta básicamente de 3 espejos o 3 unidades, ¿no? El espejo principal con sus 18 espejos lleva otro espejo por delante, separado, que se llama espejo secundario, que hace que la luz vuelva hacia atrás. Ese lo tienen que desplegar. Está todavía plegado sobre el espejo principal, que es lo que va a ocurrir dentro de 3 días. Es el siguiente punto crítico de la misión. Y todo esto lo están haciendo en su viaje al L2, al punto L2. Claro, pero todavía no llegó, todavía está yendo. Todavía no llegó. O sea, está todo compactado, todo apretadito, y se ha ido desplegando desde allá a la media hora en que, de haberse lanzado, empezó a desplegar un panel solar, imprescindible para que todo funcione, si no, no tiene corriente eléctrica. Y después fue desplegando más cosas. Actualmente logró la fase más crítica, que era el despliegue del panel protector, se hizo con todo éxito. Y ahora todavía nos quedan varias fases críticas, desde desplegar el secundario, abrir completamente el primario. El primario está en 3 partes, lleva 2 alas, hay que abrirlas. Es una cosa complicadísima. Estamos todavía con las velas encendidas aquí, nadie apagó ninguna velita. Están todas las velas encendidas para que todo funcione. Va a llegar, en teoría, el 20 y pico de enero, ¿no? Sí, le lleva un mes llegar y ponerse en órbita. Luego empieza toda una fase de testeos, va a estar como varios meses testeando cosas, y dentro de unos 5 meses más comienzan ya la fase de ciencia. Primero ahora son 5 o 6 meses en los cuales se hacen algunas observaciones que sirven para probar los modos de observación del telescopio. El telescopio tiene 4 instrumentos, 2 espectrógrafos y 2 cámaras, que trabajan en distintas regiones del espectro electromagnético, y hay que probar qué ciencia se puede realmente hacer según cómo funcionan los instrumentos, y verificar que las expectativas sobre la ciencia que hay se cumplen. Y luego empieza ya la siguiente fase, que es el primer ciclo de observación regular, donde hay propuestas, los astrónomos hacemos propuestas de observación, hay un panel que aprueba qué propuestas se van a observar y cuáles no, cuánto tiempo se le va a dedicar a esta propuesta y a esta otra. Nosotros estamos en una propuesta en el ciclo normal, y hay otras propuestas, lo que se llama el tiempo garantizado, que es para aquellos grupos de investigación que estuvieron trabajando en los 4 instrumentos de los que estamos hablando, que normalmente los instrumentos los hacen de grupos de investigación dispersos en distintas partes del mundo, en este caso de Estados Unidos y de Europa, y a quienes hacen instrumentos para el telescopio se les paga con horas de observación en programas que igualmente tuvieron que pasar un escrutinio por pares, por otros científicos muy, muy serio, para decir si esto es ciencia que vale la pena hacer, esto no es, o esto está bien, esto está mal, etcétera, ¿no? Nosotros estamos involucrados en una propuesta de este tiempo garantizado, o sea que de aquí a 6 meses empezaremos a tener datos con los cuales hacer ciencia con el James Webb, si todo va bien, no crucemos los dedos. Javier, si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de eso, ¿no? De qué ciencia se va a poder hacer, de qué es lo que se va a poder captar o qué es lo que se espera y cómo, ¿no? Esto que yo decía, esta especie de viaje en el tiempo, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de poder ver la primera luz del universo? Y bueno, vos también mencionabas, vos trabajás más en sistema solar, me imagino que eso significa que lo vas a usar más cerquita, para mirar más cerquita, sí. Pero ya me vas a contar un poco más. Ahora. Nosotros observamos lo que está cerquita. Ya volvemos y hablamos un poco de eso.
James Webb, el nombre de un administrador de la NASA en los años 60, muy involucrado con aquellos primeros viajes a la Luna. Así se llama el nuevo telescopio espacial que está en viaje a la órbita exterior de la Tierra, el telescopio más complejo y el más alejado también que ha desarrollado el ser humano. Mientras esperamos que James Webb llegue a donde está yendo y que empiece a funcionar, para lo cual faltan todavía bastantes meses, mientras seguimos también de cerca los diferentes procesos que van sucediendo, los pequeños procesos, pequeños pero muy complejos que van sucediendo para que vaya cumpliendo etapas, a ver si sale todo bien. Estamos conversando con Javier Licandro, que es doctor en astrofísica, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias en España y que es uno de los privilegiados que va a poder trabajar con los datos que va a generar este telescopio. Javier, hasta ahora básicamente introdujimos a la máquina, ¿no? A cómo funciona todo esto de que tiene que funcionar en frío, estos paneles solares gigantes, ¿no? El tamaño de una cancha de tenis. Lo que no hablamos tanto es de qué es lo que se va a poder ver. Sí dijimos que va a llegar a eso que hoy en día es básicamente invisible, al infrarrojo, ¿no? Es el espectro con el que va a trabajar sobre todo. Decía ahí en la introducción que se espera que vaya a permitir observar lo que ocurrió hace 13.000 millones de años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de poder observar algo que sucedió hace tanto tiempo? Bien, lo que vamos a observar, cosas sobre todo que están frías. Déjame que les explique. Seguro que todo el mundo ha visto, que todo el mundo sabe que para vernos a nosotros en la región del visible hay que prender la luz. Si estamos en una habitación oscura no nos vemos, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos y hemos visto esas cámaras que son capaces de ver a las personas porque las personas emiten calor. Eso es lo que llaman cámaras térmicas. Básicamente, el James Webb observa en esas regiones, en las regiones donde se emite luz que el ojo no es capaz de ver y la hacen objetos que están más fríos. Los objetos calientes, las estrellas que están a miles de grados, emiten sobre todo en la región del visible. Pero si nos vamos a un planeta, si no hay una estrella al lado, no lo vemos en el visible. Pero si ponemos una cámara térmica, sí lo vemos, porque el planeta a sus 100 grados, 150 grados, o a la temperatura que esté, emite una cierta cantidad de luz en el térmico. Bien. Entonces, este telescopio permite ver cosas que están muy frías y las cosas que están desde el origen del universo son emisión que está muy fría, pero que además está en esa región por dos razones. Seguro que alguna vez hemos escuchado hablar del tema de la expansión del universo. Sí. Las cosas que están muy lejos respecto de nosotros se alejan a gran velocidad. Y hay un efecto que se llama efecto Doppler, que hace que cuando una onda, si tú tienes algo que está emitiendo una onda, ¿sí? Piensen en una onda como una ola. Si lo que la está emitiendo se va a su vez alejando a gran velocidad, la ola esa parece como que se alarga, ¿sí? Y lo que de repente está emitiendo a una longitud de onda en el visible, como el bicho se mueve muy rápido, parece que estuviera emitiéndola en el infrarrojo. Eso se llama corrimiento Doppler al rojo para las cosas que se alejan. Muchas de las cosas que emiten las galaxias, por ejemplo, que se ven en el visible, características en el espectro de las galaxias que se ven en el visible, cuando la galaxia se está alejando muchísimo, está muy lejos y se aleja a gran velocidad de nosotros por la expansión del universo, esas características no se ven en el visible, sí se ven en el infrarrojo. Entonces, poder observar en el infrarrojo nos permite observar las características de estas galaxias muy primitivas. Todo lo que vemos que está muy, muy lejos, emitió la luz hace muchísimo tiempo, millones o miles de millones de años atrás. Cuando apuntamos con un telescopio, cuanto más lejos vemos, no solo que vemos más lejos en la distancia, vemos más lejos en el tiempo. La luz, como se mueve a una velocidad finita, demora un cierto tiempo en llegar a nosotros. A 300.000 kilómetros por segundo se mueve la luz, pues si estamos a miles de millones
de kilómetros, esa luz demora un cierto tiempo en llegar a nosotros. Cuanto más y más y más lejos, demorará más. Entonces, el telescopio es una suerte de máquina del tiempo. Cuanto más lejos es el objeto que vemos, estamos mirando más atrás en el pasado. O sea, en alguna Y forma este podemos... telescopio puede irse prácticamente al origen mismo del universo. Por eso te están diciendo, las observaciones que vamos a hacer de esas galaxias tan lejanas son observaciones que nos van a dar información de cómo eran las galaxias que se formaron bien al principio de la formación de nuestro universo. En alguna manera podemos pensar que si algo estamos viendo algo que sucedió hace tanto tiempo, quizás hoy ya no es como lo estamos viendo. Bueno, lo que pasa es que depende de cómo definas el hoy. ¿Ya? Para nosotros es hoy, porque lo vemos hoy. Claro. Pero para el universo es algo que ocurrió en el pasado. ¿Sí? Depende de cómo defines. El instante actual habría que definirlo de alguna manera. Pero sí, si pudiéramos poner un reloj absoluto en el universo, es algo que ocurrió a miles de millones de años en el pasado. Eso es lo que pasa cuando vemos una galaxia, que está a miles de millones de años luz de nosotros. ¿Y es seguro que se va a ver esa primera luz, que es uno de los objetivos? ¿O es algo más teórico, ¿no? ¿Cuánta seguridad hay de que efectivamente la primera luz no. Se van a ver cosas que habrán ocurrido en las primeras etapas de formación del universo. La gente que observa los primeros instantes del universo observa en longitudes de onda aún mucho más largas. Se observan en microondas, que son longitudes de onda mucho más largas, donde se puede ver todavía lo que queda de la emisión que se produjo cuando el universo dio el primer pepinazo, el primer Big Bang, de donde surgió todo. Pero sí que nos va a permitir ver galaxias mucho más viejas de las que somos capaces de ver ahora. Hoy decíamos también que otra de las cosas al ver estos infrarrojos, que también va a poder ver más allá de esas nubes de polvo que existen y de gas, ¿no? Que el Hubble claro, nos permitirá bloqueaba. penetrar un poco esas nubes de polvo. Y para nosotros, y también, por ejemplo, para la comunidad que observa exoplanetas, nos va a permitir caracterizar objetos que no emiten luz visible, pero sí emiten luz térmica. Los asteroides, los planetas, se calientan por la luz que les ilumina de sus estrellas, en nuestro caso del Sol, Sí. y al calentarse reemiten en el infrarrojo térmico. Y el estudiar esa emisión nos da un montón increíble de datos sobre los objetos. Por ejemplo, al trabajar en la región entre 2 micras y media y 5 micras, nos permite estudiar hielos, detectar con facilidad la presencia de agua, de moléculas orgánicas complejas que no se pueden ver en el visible. Y así es como, estudiando, por ejemplo, nosotros utilizando espectros del telescopio Spitzer en esas longitudes de onda, pudimos detectar agua y orgánicos en unos asteroides que antes se pensaba que no podían tener, que los asteroides no podían tener ni agua en la superficie ni moléculas orgánicas complejas. Y sin embargo nosotros pudimos verlos en un tipo de asteroides, y esos también se ven bastantes en un tipo de objetos que son los más alejados del sistema solar, que son los objetos que están más allá de Plutón, de Neptuno, lo que llamamos los objetos transneptunianos. Plutón es uno de ellos, ¿sí? Y hasta ahora nosotros, hace una década, caracterizamos mucho y con mucho detalle los transneptunianos más grandes. Por ahí a la gente de alguno le suena, Eris, Makemake, Haumea y demás, y vimos los hielos que tienen de agua, de metano, moléculas orgánicas complejas que hay en su superficie. Bueno, esto lo vamos a poder hacer con un nivel de detalle y en una cantidad de objetos mucho mayor de la que hemos podido hacer hasta ahora. De hecho, yo voy a volver a estudiar transneptunianos, cosa que hace casi una década que no hago, ¿sí? Porque lo que se podía hacer con los telescopios de tierra ya estaba prácticamente todo hecho. Entonces este salto tecnológico nos va a permitir dar también un salto en el conocimiento científico de los objetos que están en la región en los confines del sistema solar, la región más fría, donde los materiales se mantienen prácticamente como estaban cuando se formó nuestro sistema planetario.
¿Por qué son tan difíciles de ver con lo que tenemos hoy en día? Por la luz casi que no Porque llega. están muy lejos, son muy débiles y desde con instrumentos donde está la atmósfera de por medio, solo se puede ver los más grandes, los más brillantes. Y el Hubble para esto no servía. El Hubble para esto no servía porque no observa en esa región del espectro. Claro. Bien, entonces decíamos que vos ibas a poder trabajar con este telescopio. Esa es una de las cosas que vas a poder hacer, mirar más allá de Neptuno, pero sin irte del sistema solar, ahí donde está No, Plutón nosotros más o menos. trabajamos en el sistema solar. Pero Bien. otra gente que trabaja en sistemas exoplanetarios y en los discos que forman a los planetas que se pueden ver alrededor de otras estrellas tendrán en este telescopio un instrumento fantástico. Sí, estaba leyendo algunos planetas que tienen anotados como para volver a, que ya los tienen ubicados, ya incluso tienen nombres. Por ejemplo, acá tengo uno que es K2-18b, que dice un astrónomo inglés, es el planeta con más posibilidades de reunir condiciones aptas para la vida más allá de nuestro sistema solar, entonces quieren volver a mirarlo ahora con el James Webb, ¿no? Que vos decías Exacto. va a permitir ver agua, va a permitir ver Va a moléculas. permitir, si esos planetas tienen atmósfera, va a permitir ver qué composición tiene la atmósfera de sus objetos, y eso te dice mucho de si la posibilidad que tenga vida. Hay determinados tipos de biomarcadores en las atmósferas que te indican la presencia de vida. Si hay fotosíntesis, eso es un tema muy interesante también. Algo también muy interesante que va a permitir hacer es ver cosas que me interesan a mí, ¿no? que interesan por lo impactante, es decir, el choque entre dos galaxias, por ejemplo. Es algo que se va a poder Bueno, eso observar. sí lo podemos estudiar, de hecho se puede ver también en el visible, pero lo que te va a permitir es ver el comportamiento del polvo durante el choque, y eso es bastante crítico, sí. Y de esto que vos vas a poder hacer, que vas a poder observar estos objetos transneptunianos, como decías, ¿qué es lo que esperás encontrar o qué es lo que puede ser que encuentres ahí? Bueno, ¿Para qué volver a mirarlos? Digo. lo primero que queremos encontrar es, una de las cosas que va a permitir hacer James Webb es mapear, no solo en el cinturón transneptuniano, sino más en el interior, la abundancia de agua en todo el sistema planetario. Pero además, sabemos que la Tierra ha recibido el impacto de objetos que vienen de esta región transneptuniana durante toda su vida. Y si nosotros podemos estudiar de qué están compuestos, qué orgánicos tienen y demás, tenemos claves para entender cómo evolucionó no solo el sistema, sino también la vida en el sistema. Estos objetos tienen los materiales que se necesitan, agua y orgánicos, para que se desarrollen en el sitio adecuado, por ejemplo la Tierra, que tiene las condiciones adecuadas, se desarrolle la vida orgánica basada en el carbono que conocemos nosotros. Entonces, Bien. permitir mapear la presencia de orgánicos, qué orgánicos hay, qué tipo de cadenas de orgánicos, más complejas, menos complejas, te da mucha información tanto sobre el origen del sistema solar y de cómo era en esa región más externa, el disco que formó los planetas, cuanto el impacto que han tenido sobre el desarrollo de la vida en la Tierra. Es decir, al mirar eso que está tan lejos, podemos entender mejor de dónde venimos nosotros, una cosa así. Sí, la Tierra sufre impactos de objetos que vienen del cinturón principal de asteroides, pero también sufre impactos de cometas y objetos que vienen de la región transneptuniana. ¿De dónde vino el agua y los orgánicos que hay en la Tierra? Es una pregunta que todavía nos hacemos. Entonces, las respuestas pueden estar en lo que estudia James Webb, tanto en el cinturón transneptuniano como en un tipo de asteroides que hay en la parte, sobre todo en la parte más externa de esa región, entre Marte y Júpiter, que llamamos el cinturón principal de asteroides. Ese es el centro de mi trabajo. O sea, es increíble todo lo que se va a poder hacer con este telescopio, ¿no? Desde mirar lo que está más lejos hasta algo que está cerca, es un decir, ¿no? Pero que son con objetivos totalmente diferentes y también, o sea, no sé si probable es la palabra, pero es posible que con este telescopio finalmente se descubra vida en otros planetas, o sea, el abanico de cosas que va a hacer el James Webb es amplísimo, ¿no? Es amplísimo.
Es amplísimo. Vos decías que Va a es un estudiar salto, decía, ¿no? servirá para estudiar la evolución estelar, servirá para estudiar evolución galáctica, y servirá para estudiar exoplanetas, servirá para estudiar el origen del universo, lo que llamamos la cosmología. Simplemente nos abre una ventana gigantesca en una región que es muy difícil de observar de la Tierra, del espectro electromagnético. Y eso dará un montón impresionante de información. Hubble fue un gran salto, y ahora James Webb será otro salto más en el conocimiento de la astrofísica. Acá María hacía una pregunta que iba por algo que comentamos al principio, que capaz que da para otra charla distinta, ¿no? Pero se preguntaba cómo podía ser que hayamos ido a la Luna en el 69 y después no hayamos vuelto. En realidad, bueno, se volvió, hubo varias misiones, pero... Es muy sencillo. ¿Cuánto dinero quieres poner para eso? Se cortó el financiamiento. La cantidad de recursos que se pusieron, tanto por parte de los americanos como de los soviéticos, para llegar a la Luna en la década de los 60-70, fue impresionante. Ahora mismo se está buscando llegar a la Luna de nuevo, el programa Artemis, con una fracción muy menor. Estoy hablando de probablemente 100 veces menos el dinero que se puso en aquella época. Por lo avanzado de la tecnología. Sí, porque ha avanzado muchísimo la tecnología, pero además porque no estamos en una carrera espacial como se estaba en aquel momento. Había un interés político muy fuerte en llegar a la Luna. No era solo llegar a la Luna, era demostrar la superioridad tecnológica y armamentística de una potencia sobre la otra. Hoy eso, quizás los chinos. Sí, no sé si nos vamos rumbo a otra. Quizás los chinos se estén apretando. Pero... Javier Licandro, doctor en astrofísica, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias en España. Muchísimas gracias por atendernos desde allá y bueno, ya seguramente vamos a volver a estar en contacto cuando finalmente el telescopio James Webb esté en funcionamiento y cuando puedas empezar a mirar esos objetos transneptunianos. Muy bien, Gastón, muchas gracias. Un saludo para todos y felices Reyes Magos, que les hayan dejado bastante regalitos. Yo me voy, que tengo a las nietas aquí esperándome. Bueno, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao.